Jesucristo es la cabeza de la iglesia en toda la tierra. Él dirige su iglesia en la actualidad hablando con hombres llamados como profetas mediante la revelación. Se necesita fe para creer que Él llama a personas imperfectas a posiciones de confianza. Se necesita fe para creer que Él conoce perfectamente a las personas que llama, tanto su capacidad como su potencial. A veces un obispo es llamado a servir a personas que lo conocen bien. Los miembros del barrio conocen algunas de sus debilidades humanas y sus fortalezas espirituales. Y saben que otros miembros del barrio podrían haber sido llamados. Otros que parecen poseer más estudios, tener más experiencia, ser más simpáticos o verse más apuestos. Sin la fe de ellos, el obispo que fue llamado por Dios tendrá más dificultades para recibir la revelación que necesita para ayudarles. No tendrá éxito si no lo sostiene la fe de los miembros. Para que un líder tenga éxito en la obra del Señor, la confianza de la gente en que Él es llamado por Dios debe anteponerse a sus enfermedades y debilidades terrenales. Su líder en la iglesia del Señor podrá parecerles débil y humano, o tal vez fuerte e inspirado. Una vez fui llamado como obispo de jóvenes adultos solteros. Recuerdo que un joven me pidió que lo aconsejara en cuanto a sus decisiones ejecutivas y le di mi consejo. Una semana después concertó una cita conmigo. Cuando entró a la oficina, me sorprendió cuando me preguntó: obispo, ¿podríamos orar antes de hablar? ¿Y podríamos arrodillarnos? ¿Y podría yo ofrecer la oración? Sus preguntas me sorprendieron, pero su oración me sorprendió aún más. Fue más o menos así: Padre Celestial, tú sabes que el obispo Irene me aconsejó la semana pasada y no funcionó. Por favor, esto fue real. Por favor, inspíralo para que sepa qué debo hacer ahora. Es posible que esto les cause gracia, pero no me la causó a mí. Él ya sabía lo que el Señor deseaba que hiciera, pero honraba el oficio de obispo en la iglesia del Señor y tal vez quería que yo tuviese la oportunidad de adquirir más confianza para recibir revelación en ese llamamiento. De aquella experiencia aprendí la lección de que la fe de las personas que servimos, a veces más que nuestra propia fe, nos da revelación en el servicio del Señor. Si aquel muchacho me hubiese juzgado por no haberle dado un buen consejo la primera vez, jamás habría vuelto a pedirme consejo. También otra lección de esa experiencia que ha sido de gran utilidad para mí, hasta donde yo sé, él jamás le comentó a nadie del barrio que al principio yo no le había dado un buen consejo. Si lo hubiese hecho, podría haber disminuido la fe de otros miembros del barrio en cuanto a confiar en la inspiración del obispo. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 28 de junio al 4 de julio. Nuestra clase se titula "No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar". Vamos a estudiar doctrinas y convenios, las secciones del 71 al 75. Cuando leemos este título tan hermoso, hermanos, nos llenamos de gozo, ¿verdad? Y de valor, de saber que el Señor nos promete su apoyo, su guía y su fortaleza para poder seguir adelante sirviendo en su obra. Él nos promete que no hay arma forjada que contra nosotros pueda prosperar. Si nosotros hacemos lo que Él nos dice, somos obedientes a sus mandamientos, buscamos la sabiduría y el entendimiento que solo Él nos puede dar, no habrá arma que nos pueda detener, hermanos. Y esto es un título que a mí realmente me encantó cuando lo leí en esta clase. Vamos a estudiar lecciones muy importantes, vamos a repasar otras que hemos visto en otras clases que siempre mencionamos. Tenemos, por ejemplo, que podemos seguir la guía del Espíritu Santo al defender nuestras creencias.
Este es un punto importantísimo, hermanos, porque a veces cuando estamos en situación de que nuestra iglesia es atacada, muchas veces pensamos que defenderla significa hacerlo con una gran contención, fuerza y rebeldía en contra de quienes están hablando lo que no es correcto de nuestra iglesia. Ciertamente, el Señor nos pide que seamos fuertes y seamos valientes al defender su evangelio. Pero aquí vamos a aprender maneras muy precisas cómo podemos hacer esto, recibiendo, como nos dice la lección, la guía del Espíritu Santo para poder defender nuestras creencias a la manera del Señor, que es la forma correcta. Porque muchas veces cuando atacamos fuertemente y nos enfadamos, nos disgustamos, incluso hasta podemos decir palabras muy duras, hermanos, ya no estamos dentro de lo que es el camino que nos está indicando el Señor. Y quizás entonces nos estamos desviando hacia el orgullo. Vamos a aprender aquí que hay momentos en los cuales debemos actuar, como nos dice el profeta José Smith, que lo leeremos enseguida, y hay momentos en los que es más prudente dejar pasar esos ataques de los inicuos, de las personas que con iniquidad quieren atacar a la iglesia. Enseguida vamos a ver con respecto a eso. Vamos a hablar también sobre los obispos, un tema muy bonito y muy importante, como nos dice la lección. Son mayordomos de los asuntos espirituales y temporales del reino del Señor. También vamos a estudiar acerca de que podemos buscar oportunidades de compartir el evangelio, que para algunos es un poco complicado compartir con otras personas, nos da vergüenza hablar. Vamos a leer allí un mensaje del presidente Utroch que nos da algunas claves muy importantes y muy interesantes para esto. Tenemos también de que Dios quiere que obremos con nuestro poder, con el poder que Él nos ha dado. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con la sección 71. En la clase anterior vimos varios asuntos concernientes a lo que estaba ocurriendo con la iglesia en esas épocas y aprendimos algunas lecciones muy importantes, y entre las cosas que mencionábamos hablamos acerca de que el profeta fue llamado a que continuara con esa importantísima labor de la traducción de la Biblia. Su escribiente seguía siendo el hermano Sidney Rigdon. Él se trasladó hacia la casa de los hermanos Johnson, se trasladó de Kirtland a Highland, Ohio, buscando un poco de tranquilidad para efectuar esta obra tan importante que el Señor le mandaba hacer. Mientras ellos estaban en eso, se sucedieron unos hechos bastante desagradables y difíciles que generaron gran dificultad a la iglesia. Si se recuerdan, en varias oportunidades hablamos de un hermano que se llamaba Ezra Booth. Ezra Booth había sido un ministro metodista y él se había unido a la iglesia a través de una impresión que recibió muy grande cuando vio la curación que se llevó a cabo a través del sacerdocio. Fue una curación muy especial que a él ¿cómo les digo? A él lo iluminó grandemente, y entonces él decidió unirse a la iglesia. Pero hemos dicho en varias lecciones que este hermano tenía algunas dificultades. Quizás realmente los motivos por los que él se unió a la iglesia no eran los correctos, no era un testimonio verdadero, era más bien como una ilusión, como una proyección que él se hizo solamente basándose en el hecho de esa curación. No había en él una verdadera intención de seguir las cosas del Señor en la iglesia. Él protestaba, él no estaba de acuerdo con muchas cosas. Recordemos que cuando llegaron a Missouri, incluso él fue uno de los que reclamaba que esa tierra no era lo que él pensaba. Él dudaba que en verdad allí se fuera a establecer Sion, ya que él se imaginaba que Sion
por ser algo tan importante, debía estar en una gran metrópoli llena de progreso, y al ver una tierra que estaba más bien deshabitada, donde no existía tanto progreso como en otras partes, él pensaba que eso era un error. O sea, que cuestionaba lo que el Señor había revelado. También se quejaba constantemente de muchas cosas. Finalmente, el hermano Bush apostató. Pero no solamente hizo esto, sino que escribió 9 cartas muy fuertes que se publicaron en un diario y que estaban perjudicando grandemente a la iglesia. Debido a esta situación que se presentó con estas cartas, entonces el Señor mandó al profeta José Smith y a Sidney Rigdon a que pararan la obra de la traducción que ellos estaban haciendo y comenzaran a predicar el Evangelio, a fortalecer y aclarar todas esas cosas falsas que esas cartas habían difundido con respecto a la iglesia y que eran completamente falsas. El hermano Ezra no fue el primer apóstata. Hemos hablado de otros hermanos que también dejaron la iglesia, que se apartaron y que tuvieron malas actitudes. No fue él el primero, pero sí fue el primer miembro de la iglesia que se rebeló de tal forma que fue capaz de publicar cosas negativas de rebeldía en contra de la iglesia. Cuando el Señor llamó al profeta y a Sidney Rigdon para que fueran a predicar, entonces les dio la revelación que se encuentra en Doctrinas y Convenios 71, en donde vamos a ver cómo podemos seguir la guía del Espíritu Santo al defender nuestras creencias. Y es donde el profeta menciona esas palabras que yo les mencioné al principio y que dicen: tal como lo hace notar Smith y SJ, a veces es prudente pasar por alto los ataques de los inicuos. En otras ocasiones es necesario enfrentarlos sin temor y con habilidad. Y esa habilidad es la guía que nos va a dar el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dicen los versículos de la lección, hermanos. Tenemos que en la sección 71, en el cabecero, nos explican un poco lo que hemos estado hablando y nos dice que la revelación fue dada en Hiram, Ohio, el 1 de diciembre de 1831. Y tenemos el mandato del Señor de que debían salir a predicar, a fin de calmar los sentimientos hostiles que habían surgido contra la iglesia, como resultado de la publicación de las cartas del hermano Ezra, de las que hablábamos al principio. Muy bien, en el primer versículo el Señor dice: he aquí, así os dice el Señor a vosotros, mi siervo José Smith, hijo, y Sidney Rigdon. Ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios. Comienzan las instrucciones del Señor, hermanos. Dice: explicando sus misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará según mi voluntad. Tenemos aquí que se habla de misterios, hermanos. En Doctrinas y Convenios 42, los versículos 61 y 65 nos dicen lo siguiente: si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. He aquí, observarás todas estas cosas, y grande será tu galardón, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino, pero no así al mundo. El Señor les pedía que se basaran en las Escrituras. Ellos buscaron, ellos procuraron la guía del Señor. Lo hemos visto en la historia del profeta
cuando se inició toda la restauración de la iglesia, cuando él fue a hacer aquella primera oración, cuando él tuvo aquella maravillosa visión del Padre y del Hijo, esa diligencia que él tenía y que otros hermanos tuvieron, les proporcionaba la oportunidad de conocer los misterios que el Señor les revelaba. Entonces, como hemos mencionado, el profeta tuvo un progreso espiritual muy grande, ya él conocía grandes cosas acerca del Evangelio, que para él eran conocidas, pero que habían sido un misterio. Todas estas cosas referentes al bautismo de los muertos, al sacerdocio, todas estas cosas solo pudieron ser conocidas mediante revelación cuando se restauró el Evangelio. Continuando entonces, tenemos que el Señor en el versículo 5 dice: ahora he aquí, esto es prudente, quien lee, que entienda y también reciba. Quien lee, que entienda. Leer con detenimiento, hermanos. Leer buscando la sabiduría, escudriñar. Y entonces el Señor dice: y también reciba. Porque si nosotros buscamos cuando leemos, escudriñamos, lo hemos hecho con espíritu de oración, hemos pedido luz al Padre Celestial para comprender, nosotros vamos a recibir. Tenemos entonces unas escrituras al pie de página de estos capítulos. Yo les recomiendo, hermanos, que siempre lean las referencias que se nos hacen de las escrituras. Esos números pequeñitos que nos aparecen, porque allí vamos a tener una mejor comprensión. Eso forma parte de escudriñar las escrituras. Tenemos que en Alma 12, en los versículos del 9 al 11, dice lo siguiente: y Alma empezó a explicarle estas cosas diciendo: a muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer, sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y a la diligencia que les rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concernientes a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad, hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Tenemos que el Señor dice en el versículo 6: porque a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. En Mateo 13:12 nos dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Muy importante, hermanos, esta escritura. En el 7 dice: sigue las instrucciones del Señor de cómo defender nuestras creencias. Dice: confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado. Y si sois fieles, será manifestada su vergüenza. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así os dice el Señor: no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Tenemos que en Isaías 54:17 nos dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su rectitud viene de mí, dice Jehová. Una hermosa escritura, hermanos. Y en el versículo 10 el Señor dice:
Y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Vamos entonces, hermanos, a hablar un poquito de esas instrucciones que el Señor nos da en la sección 71, que son bien importantes. Tenemos que el Señor habló de una manera de defender nuestras creencias, ¿verdad? Y Él habló de que teníamos que ser, como nos dicen aquí los versículos, debemos invitarlos a discutir y debemos confundirlos. Pero vamos a ver cómo son esas instrucciones que el Señor nos da. Y podemos hacernos esta pregunta. ¿Hay lugar para los debates en la prédica del Evangelio? Es decir, ¿debemos nosotros pararnos frente a esas personas que están hablando en contra de la iglesia, ponernos exactamente en su nivel y enérgicamente, como dijimos al principio, con rebeldía, con fuerza, con palabras duras, debatir todo lo que ellos están diciendo? Vamos a ver qué es lo que dice el Señor a eso. El elder Bruce McConkie explicó en la forma siguiente que en la obra de la iglesia no deben existir los debates, a no ser sino en circunstancias muy fuera de lo común. Los debates no forman parte del sistema aprobado para presentar el mensaje de salvación al mundo, ni para persuadir a los miembros de la iglesia a aceptar un principio o punto de vista particular. Una discusión así casi siempre hace que cada uno de los contendientes y sus simpatizantes se afirmen con más fuerza en los puntos de vista que ya poseen. Lo sabemos, hermanos, que como seres humanos siempre llevamos cierta rebeldía cuando se nos está obligando a algo de una manera agresiva. Por lo cual, si nosotros tomamos una actitud agresiva, con palabras duras, con actitudes excesivamente altivas, vamos a lograr lo contrario. Que esas personas aún continúen en su rebeldía, es más, que se afirmen aún más en sus posiciones. Tenemos que en la conmoción que se produjo luego de la publicación de las cartas de Ezra Bush, el Señor mandó a los líderes de la iglesia que no participaran en discusiones, sino que refutaran directamente las falsedades y mentiras que se habían publicado. El presidente Joseph Fielding Smith dijo de los que habían recibido esta revelación: generalmente el Señor aconseja a sus siervos a no participar en debates ni discusiones fuertes, sino a predicar con convicción los principios fundamentales del Evangelio. Como aquella condición requería que se hiciera algo, porque esa situación era bastante difícil, había cosas muy fuertes que en esas cartas se habían publicado. El Espíritu del Señor dirigió a los hermanos para que fueran a confundir a sus enemigos, cosa que procedieron a hacer inmediatamente. Dado que estos eran incapaces de fundamentar las falsedades y quedaron sorprendidos por aquel repentino desafío expresado con tanta osadía, gracias a esa conducta se redujo el prejuicio y la iglesia ganó algunos amigos. Tenemos entonces esa promesa tan hermosa que nos hace el Señor y que tenemos en el título de la clase. Si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, como nos dice allí, ninguna alma forjada va a prosperar en contra de nosotros. El presidente Harold Billy explicó que lo que el Señor está tratando de hacernos entender es que Él se ocupará de nuestros enemigos si nosotros continuamos obedeciendo los mandamientos. De manera que cuando se produzcan estos hechos, y ciertamente se producirán, esto ha sido profetizado: vosotros, santos del Altísimo, debéis decir: ningún arma forjada contra la obra del Señor llegará a prosperar, sino que toda la gloria y majestad de esta obra que el Señor inició se recordará por largo tiempo, después que se haya olvidado a aquellos que trataron de calumniar el nombre de la iglesia.
y las obras de esos hombres seguirán el mismo camino. Cuando vemos suceder estas cosas, tenemos pena de ellos, ciertamente, hermano, de esa actitud negativa que no lleva más que a la destrucción de estas personas cuando han sido desviadas por el adversario con tanta habilidad y no han tenido la fortaleza de poder superar esos engaños. Continuando entonces con esta lección, hermanos, tenemos lo siguiente, que en la sección 72 nos hablan acerca de varias cosas importantes. Nos dice, revelación dada por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 4 de diciembre de 1831. Varios élderes miembros se habían reunido para aprender su deber y recibir mayor edificación en cuanto a las enseñanzas de la iglesia. Esta sección es una compilación de 3 revelaciones que se recibieron el mismo día. En los versículos del 1 al 8 se da a conocer el llamamiento de Newell Whitney como obispo. Recordemos que habíamos dicho que el primer obispo de la iglesia era el hermano Edward Patrice. El hermano Edward Patrice era el obispo y estaba en Sion. Fue llamado otro obispo para Kirtland. El Señor consideró que ya era necesario ir llamando obispo. La iglesia iba creciendo. El hermano Newell Whitney iba a ser llamado como obispo en Kirtland, pero tanto él como otros obispos que posteriormente iban a ser llamados debían rendir informes de sus mayordomías al hermano Edward Patrice, el cual iba a ser lo que hoy en día conocemos como el obispo presidente, a quien todos los demás obispos debían rendir informes de sus mayordomías. Tenemos entonces que nos dice, en los versículos del 1 al 8 se dan a conocer el llamamiento de Newell Whitney como obispo. Este fue llamado y ordenado. Después se recibieron los versículos del 9 al 23, en los que se da información adicional en cuanto a los deberes del obispo. Y de allí en adelante se dieron los versículos del 24 al 26, en los que se proporciona instrucciones concernientes al recogimiento en Sion. Vamos a ver lo que dice el Señor acerca del obispo, como tenemos aquí en nuestra segunda lección. Los obispos son mayordomos de los asuntos espirituales y temporales del reino del Señor. Tenemos que en el primer versículo el Señor comienza como lo hace en la mayoría de las secciones, escuchar y dar oído. Y entonces dice en el versículo 3, y de cierto en esto habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él por mi Padre. Fíjense qué importante, hermanos, lo que el Señor dice aquí. Vamos a ver lo que nos dice la nota al pie de página, porque tenemos ahí un numerito y quería compartir esas escrituras. En Mateo 24, del 45 al 47, nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien puso su Señor sobre su casa para que le diese alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al que cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces vamos a leer algo acerca de esos versículos tan importantes. El Señor dice que el que es fiel y sabio en esta vida será recompensado. Eso lo hemos leído en muchas otras lecciones y lo leemos en varias escrituras, ¿verdad? Un principio que nos enseñan claramente las escrituras es que el estado y las recompensas que se heredan en la vida venidera se determinan de acuerdo con la firmeza con que la persona se dedique al evangelio, busque el poder de la expiación para vencer sus pecados
y considere la responsabilidad de su mayordomía por encima de cualquier bendición temporal. Hay una parábola que el Salvador enseñó, hermano, que se encuentra en Lucas 16, en los versículos del 1 al 12, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Vamos a recordar un poquito esa parábola en términos generales. Allí hablaban de un señor que llamó a su mayordomo. Resulta ser que había recibido información de que su mayordomo no estaba haciendo bien su trabajo y estaba disipando sus bienes, nos dice la Escritura. Llamó a su mayordomo y le exigió que tenía que rendirle cuentas de todo y que después ya no seguiría siendo su mayordomo. Este hombre, es decir, el mayordomo, se sintió muy preocupado de su situación. Y allí en los versículos nos señalan que él se puso a pensar, ¿y ahora qué haré? No puedo cavar. Me da mucha vergüenza estar pidiendo limosna. ¿Qué haré en esa situación cuando me quiten mi sustento, cuando me quiten mi trabajo, por decirlo de alguna manera? ¿Qué hizo el mayordomo? Él se fue hacia las personas que le debían a su señor y empezó a favorecerlos. Los que le debían aceite, los que le debían trigos a su señor, les entregó sus cuentas para que pusieran un número menor al que en verdad ellos debían. Y de esta manera lo favoreció. Aún él podía hacer eso porque estaba dentro de sus atribuciones como mayordomo. Y eso lo hizo para ganarse a esas personas como amigos y lo ayudaran cuando él estuviera en una situación difícil. Entonces el Salvador dice lo siguiente con respecto a esa parábola. El Señor dijo: los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Los hijos de luz son los cristianos, los que están en el camino de Jesucristo. Dice, ya veremos, ya vamos a entender por qué el Señor dice que son más sagaces. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El Elder Gates Talmage explica así la lección que enseñó Jesús y su relación con las mayordomías terrenales. Presten atención a esta explicación del hermano Talmage, hermanos, porque es muy clara y es muy cierta y muy importante. Él dice lo siguiente: el propósito de nuestro Señor fue mostrar el contraste entre el cuidado, consideración y devoción de los hombres que se ocupan en los asuntos económicos de la tierra y los esfuerzos desganados de muchos que declaran estar buscando las riquezas espirituales. Los hombres de pensamiento mundanos no se olvidan de providenciar para sus años futuros. Fíjense, el mayordomo enseguida pensó: ¿qué será de mí? Algo tengo que hacer ahora para que luego yo pueda estar bien. Entonces dice: y frecuentemente los hallamos impíamente ansiosos de acumular bienes en abundancia. Por otra parte, los hijos de luz, o sea, aquellos que creen que las riquezas espirituales son superiores a las posesiones terrenales, son menos enérgicos, prudentes o sagaces. Entonces dice, la lección puede sintetizarse en esta forma: emplead vuestras riquezas de tal manera que os logre amigos en la otra vida. Sed diligentes, porque pronto pasará el día en que podéis usar vuestras riquezas terrenales. Aprended aún de las personas fraudulentas y malvadas, pues si tienen la sagacidad suficiente para proveerse de lo necesario para el único futuro que conocen, ¿cuánto más debéis vosotros, que creéis en un futuro eterno, preveniros para él? Si no habéis aprendido a ser sabios y prudentes en el uso de las riquezas injustas, esto se refiere a las riquezas terrenales, al uso que le damos a ellas.
¿cómo se os puede confiar las riquezas más duraderas? Si no habéis aprendido a emplear debidamente los bienes de otros que se os han confiado en calidad de mayordomos, ¿cómo esperáis lograr el éxito en el manejo de riquezas de gran valor? Si os las entregaran para que fuesen vuestras. Seguid el ejemplo del mayordomo infiel y los amantes de tesoros, no en lo que respecta a su falta de honradez, codicia y avarienta acumulación de valores, que cuando mucho no son sino transitorios, pero sí en su celo, en su previsión y en sus preparativos para lo futuro. Me encantó esa lección porque en verdad es así, hermanos. Cuando leemos la parábola quizás podemos confundirnos y pensar, pero vamos a ver por qué el Señor está alabando a esta persona que está actuando mal. Él estaba haciendo mal su trabajo, él estaba estafando a su Señor, por decir algo, y luego muy hábilmente estaba buscándose amigos para él poder estar bien después. No eran las obras que estaba haciendo este hombre, era el empeño y el esfuerzo y la organización que él estaba haciendo para poder estar bien después. Eso es lo que tenemos que imitar, porque como nos dice el Señor, se compara el esfuerzo que hacen esas personas que están muy apegadas a las cosas del mundo. ¿Y qué buscan? Buscan estar bien, ¿verdad? Buscan cuidar de su dinero. Buscan que en el futuro no les falte nada. El único futuro que ellos conocen, como nos decía lo que leímos. Sin embargo, nosotros que sabemos que hay un futuro eterno más allá de esta tierra y hay una recompensa de gran gozo, muchas veces tenemos esfuerzos desganados y no somos previsorios y no tenemos el celo, ni la fortaleza, ni la sagacidad para defender todo eso y proveernos de lo que necesitamos para obtener esa maravillosa recompensa que nos espera con nuestro Padre Celestial. Entonces, esta es una lección muy importante. Les invito a que lean la parábola, hermanos, y la analicen. Continuando entonces con los versículos, tenemos que en el 8 el Señor dice: y ahora de cierto os digo, mi siervo Niguel Winnie es el hombre que será nombrado y ordenado a este poder. Esta es la voluntad del Señor nuestro Dios, vuestro Redentor. Así sea. Amén. Y entonces el Señor comienza a hablar de los deberes del obispo y él dice: administrar el almacén del Señor, recibir los fondos de la iglesia en esta parte de la viña, recibir los informes de los élderes como ya se han mandado y atender a sus necesidades, y ellos pagarán por lo que reciban si tienen con qué pagar, a fin de que también esto se consagre para el bienestar de la iglesia, para los pobres y para los necesitados. Tenemos, hermanos, que nos hablan aquí de los deberes del obispo. Como decimos aquí, son mayordomos de asuntos espirituales y temporales del reino del Señor, de asuntos muy importantes, de asuntos muy grandes. Sobre los obispos, hermanos, hay responsabilidades inmensas. Buscando un poco acerca de este tema de los obispos, encontré un mensaje que me gustó mucho, porque hemos hablado de los deberes, ¿verdad? Y todos sabemos que ellos tienen una gran responsabilidad, pero quizás no nos hemos puesto a pensar que ellos tienen esa gran responsabilidad, pero que nosotros también tenemos la responsabilidad de apoyarlos y de ayudarlos. Ellos no trabajan solos. Tenemos que recordar, que ellos son seres humanos igual que nosotros, que no son perfectos, que están progresando, que están aprendiendo, que han sido investidos con un manto muy especial, pero que también necesitan ayuda y que también merecen nuestra consideración. Vamos a leer un poquito de eso en un mensaje que se llama Apoyemos a nuestro obispo, por Joseph Staples. En ese mensaje se mencionan unas palabras del elder Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles, el cual prometió
que si apoyamos a los obispos, aprendemos a ser considerados con ellos y oramos por su bienestar. Seremos bendecidos bajo su liderazgo y tendremos la oportunidad de seguir sus consejos mientras ellos reciben la inspiración para conducir, guiar y dirigir los barrios de la iglesia. El hermano que escribe el mensaje menciona una historia muy bonita. En resumen, él menciona que conoció a la iglesia siendo joven aún. Él recuerda que cuando tenía 17 años tenía muchos problemas y dificultades. Se lo contó a un amigo. Y ese amigo era miembro de la iglesia. Y el joven le dijo, pues, ¿por qué no hablas con mi obispo? Y el muchacho, es decir, el hermano Joseph Staples, como estaba tan desesperado, pues le dijo que sí. Él dice que cuando llegó a la casa del obispo Maxwell, ese era su nombre, él empezó a pensar, pero ¿qué he hecho yo? ¿Y cómo he venido yo aquí? El hecho fue que lo hizo. A él impresionó mucho ver que el obispo Maxwell era un hombre común y corriente, que lo recibió con ropa sencilla, que vivía en un hogar sencillo. Amablemente lo invitó a entrar a su hogar y fueron a una pequeña oficina que él tenía en una de las habitaciones. Él dice que él se esperaba que cuando viera a ese famoso obispo iba a ser un personaje muy llamativo, que viviría de otra manera, y se asombró de que todo era absolutamente normal. Dice que ya él no se acuerda exactamente de todos los consejos que le dio el obispo Maxwell, pero sí se acuerda de todo lo que sintió y de la liberación tan grande que él sintió en su corazón cuando él salió de la casa del obispo Maxwell. Dice que él más adelante, cuando se convirtió en miembro de la iglesia, él reconoció que esa fue la primera influencia del Espíritu Santo que él vivió. Y el obispo Maxwell se convirtió para él en una referencia muy importante y en un ejemplo. Entonces, dice el mensaje, me he dado cuenta de que podemos tomar la iniciativa para cumplir con nuestra responsabilidad de apoyar y sostener a nuestro obispo o presidente de rama. Y dan 6 sugerencias con las que podemos nosotros ayudar a nuestro obispo, así como lo hizo este hermano con el obispo Maxwell. Él dice que él se sintió tan agradecido porque ese señor que no lo conocía de nada, le dio de su tiempo, del tiempo de un día sábado, donde él estaba disfrutando de su tranquilidad, de su hogar. Y él le dio ese tiempo y se lo dedicó para ayudarlo a resolver sus dificultades. Y después él llegó a ser un miembro de la iglesia. Entonces, la primera sugerencia que nos da es muy importante, hermanos, respetar el tiempo que el obispo dedica a su familia. Su obispo normalmente dejará cualquier actividad que esté desempeñando para ayudar a uno de los miembros de su barrio que lo necesite. Conoce su responsabilidad para pastorear el rebaño y se esfuerza mucho por cumplir con su sagrada mayordomía. Y pronto se acostumbra a que se le reclame en varios sitios a la vez. Su obispo es también esposo y en la mayoría de los casos también padre, y con frecuencia un padre con hijos a su cargo en el hogar, que necesitan su guía y su atención. Al procurar la guía de nuestro obispo debemos ser conscientes y considerados con su tiempo para la familia y su responsabilidad de proveer para su hogar. Si bien nunca debemos dudar en llamar al obispo cuando verdaderamente necesitamos su ayuda, aún así podemos preguntarnos, ¿es esto urgente o puede esperar? O tal vez hay otra persona como un maestro orientador que me podría ayudar igualmente. Por supuesto, las cuestiones de dignidad deben tratarse solamente con nuestro obispo o presidente de rama.
El obispo siempre estará anhelosamente consagrado a la obra del Señor, lo que incluye dedicar tiempo a sus llamamientos eternos de esposo y padre. Con una planificación considerada por nuestra parte, podemos convertirnos en un gran apoyo ayudando al obispo a administrar su enorme y exigente trabajo. Muchas veces, hermanos, estamos llamando al obispo para algo y nos desesperamos, ¿verdad? Pero es que no atiende. El obispo nunca contesta el teléfono. Yo necesito. Debemos hacernos estas preguntas, hermanos. ¿Realmente no podemos esperar? ¿Realmente es tan importante? ¿Realmente no hay otro miembro del obispado que nos pueda ayudar? Sabemos que hay asuntos que se deben tratar directamente con él, pero otros no es necesario hacerlo. Consideremos que es un ser humano y tiene familia a quien atender también. Otra sugerencia es aligerar su carga. Hay algunas responsabilidades que el obispo no puede delegar, eso lo sabemos, pero existen muchas cosas que sí puede delegar. Cuando los maestros orientadores y las maestras visitantes atienden adecuadamente a sus respectivas familias asignadas, cuando los líderes del grupo y del quórum y los presidentes de las organizaciones auxiliares ejercen su llamamiento con rectitud, el obispo puede concentrarse en aquellas actividades que solo él puede desempeñar. Si deseamos apoyar al obispo y aligerar su carga, seamos diligentes en cumplir con las responsabilidades que se nos hayan asignado. Otra sugerencia es respetar el oficio. A algunos nuevos obispos les resulta difícil pasar por la transición de ser solo un miembro del barrio a convertirse en el líder del mismo. No es fácil, hermanos. Se dan cuenta de que en la mayoría de los casos hay otras personas igualmente aptas para servir. Incluso al recibir la confirmación de que el Señor les ha escogido para esta asignación, aceptar el manto puede resultarles tan incómodo como le resultó a David ponerse la armadura del rey para enfrentarse a Goliat. El oficio de obispo es un llamamiento sagrado que el Señor confía a ciertas personas de cada barrio en un momento determinado. Podemos ayudarle mostrando respeto por el oficio, llamémosle obispo, en vez de utilizar su nombre de pila o un título vulgar o informal. Mostremos respeto en nuestra manera de tratarle y le ayudaremos a asumir con más éxito el manto tan real que el Señor le ha confiado. Una tercera sugerencia es orar por él. Esto es muy importante, hermanos. Las Escrituras enseñan: las ofrendas de vuestras oraciones han subido a los oídos del Señor. Doctrinas y Convenios 88.2. Cuando oramos por nuestro obispo, el Señor nos escucha de verdad. Y cuando oramos por él en la oración familiar, enseñamos a nuestros hijos los importantes principios de la fe, la obediencia y la confianza. Muchos obispos testifican de la fortaleza que han recibido mediante las oraciones de los miembros de su barrio. Otra sugerencia: aceptar cumplir con lo que nos pidan y seguir su consejo. El obispo es un representante del Señor Jesucristo y nos puede encomendar ciertos desafíos. Nos puede llamar a servir en llamamiento que nos saquen de nuestra zona de comodidad. Nos puede pedir que nos esforcemos y demos de nosotros mismos, por nuestro bien, por el de Él, y para que edificar el reino del Señor sobre la tierra, debemos seguir el consejo del obispo y aceptar y magnificar los llamamientos que se nos extiendan, que nos extiendan él o sus consejeros. Hay otra sugerencia muy fuerte e importante, hermanos, y es ofrecer apoyo y no juicio. De eso hemos hablado en otras oportunidades. Los obispos, como todas las personas, son humanos. Cada uno tiene diferentes puntos fuertes y estilos de liderazgo. Como miembros no debemos comparar a un obispo con otro.
sino reconocer que nuestro obispo hace todo lo que puede por cumplir con lo que el Señor espera de él. Debemos alabar, no juzgar, y estar resueltos a no participar en críticas ni chismes. Qué bendición tan grande tenemos de que el Señor estime conveniente proporcionarnos obispos llenos de amor, devoción e interés para pastorear a las familias de nuestros barrios. Su llamamiento es difícil y su carga puede resultar pesada a veces, pero tenemos una gran oportunidad de sostenerle y ayudarle con nuestro apoyo y nuestras acciones positivas. También, finalmente, tenemos que recordar que los obispos también tienen sus límites. No hay nada en todo el mundo que pueda compararse al oficio del obispo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con excepción de los padres. El obispo tiene la mejor oportunidad para enseñar y disponer que se enseñen las cosas de mayor significado. Pero tengan cuidado de no exigir demasiado de su tiempo. Hay límites en lo que un obispo puede hacer. Los miembros de un obispado necesitan dedicar tiempo a ganarse la vida y atender a sus respectivas familias, como hemos hablado anteriormente. Respetar a nuestro obispo y considerar el tiempo que él necesita para sus seres queridos y para sí mismo también. Tenemos allí unas sugerencias muy buenas, hermanos, que les invito a que las mediten. El Señor, luego en el versículo 17, dice: un certificado del juez o obispo de esta parte de la viña, dirigido al obispo en Sion, hace a todo hombre aceptable y satisface todo requisito para una heredad, y para ser recibido como mayordomo sabio y obrero fiel. De otra manera no será aceptado por el obispo de Sion. Me gustó mucho ese versículo, hermano, y sentí gran gozo porque siempre que veo las cosas que se hacían en esa época y veo que hoy en día continúan haciéndose, veo la veracidad de las cosas que el Señor ha revelado, la obediencia que tienen los miembros de la iglesia, los siervos que Él ha llamado, que siguen haciendo las cosas como Él lo señaló. Tenemos que hoy en día los obispos no extienden una carta a todos los que se cambian de capilla. Sabemos que hay personas que se mudan y van a otras capillas de otros barrios, de otras ciudades, incluso de otros estados o de otros países. Ya estas cartas no se extienden, pero tenemos un récord, hermano. Hemos oído hablar de nuestro récord, ¿verdad? Tenemos una cédula de miembros. Estos récords, por vía informática, con los adelantos tecnológicos que tenemos ahora, proporcionan toda nuestra información a la nueva capilla a donde nosotros vamos a asistir. Y allí el obispo sabrá quiénes somos nosotros, qué ordenanzas hemos hecho, si son hermanos, qué sacerdocios han recibido, y puede tener una guía de nuestra dignidad. Esto quería resaltarlo, hermanos, porque me gustó mucho, que hoy en día esto continúa haciéndose y quizás no nos habíamos dado cuenta de ello, solo que de una manera más tecnológica. Tenemos entonces la sección 73, que nos dice que fue dada al profeta José Smith en Ohio el 10 de enero de 1832. Dicen que el profeta y Sidney Rigdon se habían ocupado de predicar como el Señor les dijo para tratar de solucionar esa situación terrible que se había dado con esas cartas que se habían publicado. Y dicen que por ese medio se logró disminuir en gran manera los sentimientos desfavorables que habían surgido contra la iglesia. El Señor les determina aquí que esto iba a ser una cosa temporal. Ellos no iban a estar todo el tiempo en esto, porque debían también realizar lo que se refería a la traducción de la Biblia, que era muy importante. Entonces el Señor en el versículo 3 les dice: ahora de cierto declaro, mi siervo José, mi hijo, y sin digno, dice el Señor, es menester reanudar la traducción.
Y luego dice, y en tanto que sea práctico, predicar en las regiones circunvecinas hasta el tiempo de la conferencia. Y después conviene continuar el trabajo de la traducción hasta terminarla. Hemos hablado de la traducción de la Biblia, hermanos, y hemos explicado que no se trata de la traducción de un idioma a otro. Quiero leer un poco más al detalle sobre eso, porque se trata más bien de una revisión inspirada, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Cuando el ángel Moroni visitó a José Smith el 21 de septiembre de 1823, citó pasajes de la Biblia, pero lo citó introduciendo diferencias significativas con el texto bíblico de la versión que tenían ellos en inglés. Lo tenemos en José Smith Historia, versículos del 36 al 41. Posteriormente, al traducir el libro de Mormón, el profeta se enteró de que muchas cosas claras y preciosas habían desaparecido de la Biblia. Primero de Nefi 13, del 25 al 29. Y después de ser bautizado por Juan el Bautista, su mente se iluminó y le fue revelado el verdadero sentido e intención de las Escrituras. De manera que cuando terminó de traducir el libro de Mormón, inmediatamente dirigió su atención a la Biblia. Aunque el vocablo traducción nos lleva a pensar en la interpretación de textos originales, y en este caso particular de idiomas antiguos, la obra del profeta consistió en restaurar la corrección de las Escrituras, no por conocimiento de su intelecto, sino mediante el poder del Espíritu. En junio de 1830 escribió que se le reveló línea por línea de conocimiento al recibir el libro de Moisés, el cual nos hace un relato correcto de lo que Moisés recibió del Señor, relato que no se mantuvo intacto en el transcurso del tiempo. Mientras se encontraba trabajando en el Nuevo Testamento con Sidney Rigdon, el profeta escribió: porque mientras hacíamos la traducción que el Señor nos había designado, llegamos al versículo 29 del 5º capítulo de Juan, que nos fue revelado. Ahora, a causa de esto, nos maravillamos, porque nos fue revelado por el Espíritu. La obra de traducción de la Biblia era una tarea espiritual. Posteriormente, José Smith estudió hebreo y alemán, pero no fue ese conocimiento lo que le sirvió de base para corregir las Escrituras. José Smith examinó toda la Biblia, dictando los cambios a un escribiente, pero no hizo una revisión completa de todo el texto. Nunca consideró que lo que había hecho estuviera listo para su publicación, y de haber vivido más tiempo probablemente habría hecho muchas otras correcciones. Tenemos allí, hermanos, que podemos entender de una manera mejor lo que estaba haciendo el profeta José Smith con las Escrituras. Tenemos que el Señor le indica allí que debían seguir predicando por las regiones circunvecinas hasta la conferencia, y que era prudente que continuaran después con la traducción. Tenemos una lección aquí que nos dice: podemos buscar oportunidades de compartir el Evangelio. El Elder Dieter Uchtdorf nos da algunos consejos con respecto a cómo podemos hacer eso. Él nos dice que hay mucho que hacer, y nos dice que donde sea que se encuentren en este mundo, hay más que suficientes oportunidades de compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con las personas a las que conocemos, con las que estudiamos, vivimos, trabajamos y socializamos. He pensado mucho sobre la siguiente pregunta: ¿cómo podemos nosotros, en calidad de discípulos de Cristo, cumplir lo mejor que podamos esa gran misión en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos hacerlo? Él nos dice aquí que un don para la obra misional, un don que a lo mejor muchos decimos que no tenemos, ¿verdad? Durante décadas los líderes de la iglesia han resaltado el toque de clarín: cada miembro es un misionero. Y entonces él dice que algunos miembros de la iglesia parecen tener un don para esto. Les encanta ser embajadores del Evangelio. Nosotros nos hemos visto con qué facilidad se dirigen a las personas, comparten el Evangelio, no sienten pena, no sienten temor.
Pero sin embargo, él dice, otros tenemos más dificultad. Cuando se habla de la obra misional en las reuniones, él dice aquí algo gracioso, dice que hay cabezas que comienzan a bajar, comienzan a mirar hacia otro lado, como que, ay, no me hablen de eso, que eso me da como que un poco de vergüenza. Él dice, terminan escondidos detrás de los asientos y los ojos centrados en las escrituras o cerrados para evitar el contacto visual con otros miembros. ¿Por qué razón nos pasa eso? Dice él, nos sentimos culpables de que no podemos hacerlo, sentimos vergüenza de que no sabemos cómo hacerlo. Entonces él da algunas sugerencias. Él dice, yo los entiendo. Sin embargo, recuerden que el Señor nunca ha exigido esfuerzos misionales de expertos ni perfectos, sino que el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Recordemos la clase en la que hablamos de eso. Si ya están haciendo la obra misional de buena gana, por favor continúen y sean un ejemplo para otras personas, porque el Señor los bendecirá. Si por el contrario sienten que han estado demorando a compartir el mensaje del Evangelio, permítanme sugerir 5 cosas que cualquier persona puede hacer sin sentirse culpable para participar en la gran comisión del Salvador de ayudar en el recogimiento de Israel. La primera es acérquense a Dios. El primer mandamiento es amar a Dios. Es una de las razones principales por las que estamos en esta tierra. Y pregúntense, ¿en verdad creo en el Padre Celestial? ¿Lo amo y confío en Él? Cuanto más se acerquen al Padre Celestial, la luz y el gozo de Él resplandecerá desde su interior. Otras personas notarán que hay algo único y especial en ustedes y les preguntarán sobre ello. Segundo, llenen su corazón de amor por otras personas. Este es el segundo gran mandamiento. Intenten de verdad ver a aquellos a su alrededor como hijos de Dios. Miren, ministrenlos sin importar si sus nombres están en su lista de hermanas o hermanos a los que ministran. Ríanse con ellos, regocíjense con ellos, lloren con ellos, respétenlos, sánenlos, elévenlos y fortalezcanlos. Esfuércense por emular el amor de Cristo y tener compasión por otras personas, incluso por aquellas que no sean amables, que se burlen de ustedes y que quieran hacerles daño. Ámenlos y trátenlos como hijos del Padre Celestial. En tercer lugar, esfuércense por caminar en la senda del discipulado. A medida que su amor por Dios y sus hijos aumenta, lo mismo sucede con su compromiso de seguir a Jesucristo. Ustedes aprenden sobre su camino al deleitarse en su palabra y al prestar oído y aplicar las enseñanzas de los profetas y los apóstoles modernos. Su confianza y valor para seguir su camino aumentan al comunicarse con el Padre Celestial con un corazón dócil y humilde. Lo importante es que no se den por vencidos, que sigan intentándolo y sigan tratando de hacerlo bien. Con el tiempo llegarán a ser mejores, más felices y más auténticos. En cuarto lugar, compartan lo que guardan en el corazón. Así se llama ese mensaje que nos dio el presidente Elder Dieter Uchtdorf. Se llama la obra misional, compartir lo que guardan en el corazón. Y él dice, no les pido que se paren en una calle con un megáfono y reciten a viva voz los versículos del libro de Mormón. Lo que les pido es que siempre busquen la oportunidad de sacar a la luz sus creencias en formas normales y naturales, con las personas, ya sea en persona o en línea. Les pido que sean testigos del poder del Evangelio en todo momento y que cuando sea necesario usen palabras. Gracias a que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, pueden tener confianza, valor y humildad al compartirlo. La confianza, el valor y la humildad pueden parecer atributos contradictorios, pero no lo son. Reflejan la invitación del Salvador de no esconder los valores y los principios del Evangelio bajo un almud, sino dejar que brille su luz para que sus buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Si alguien les pregunta sobre el fin de semana, no duden en hablar cómo les fue en la iglesia y lo que se hizo. De esa manera lo hacen de forma natural. Y entonces nos dice,
En quinto lugar, confíen en que el Señor obrará sus milagros. Comprendan que no es su trabajo convertir a las personas. Esa es la función del Espíritu Santo. Su función es compartir lo que guardan en el corazón y vivir de forma consecuente con sus creencias. Eso es importantísimo, hermanos. De modo que no se desanimen si alguien no acepta el mensaje del Evangelio de inmediato. No es un fracaso personal. Eso queda entre la persona y el Padre Celestial. Su función es amar a Dios y amar a su prójimo, es decir, sus hijos. Crean, amen y hagan. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué ocurre si es difícil? Porque muchas veces pensamos, es que no quieren escuchar, es que me dan pena, es que si me dicen algo desagradable, es que si me rechazan. Ustedes pueden preguntarse, pero ¿y qué si? ¿Y qué si hago todo eso y las personas responden mal y critican a la iglesia y ya no quieren ser mis amigos? Si eso puede suceder desde la antigüedad, los discípulos de Cristo a menudo han sido perseguidos. Y el apóstol Pedro dijo, gozaos en que soy participante de las aflicciones de Cristo. Los primeros santos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos y de padecer afrentas por causa de su nombre. Recuerden, el Señor trabaja de forma misteriosa. Puede ser que debido a que usted respondió a su rechazo en forma semejante a la de Cristo, se suavice un corazón endurecido. El Padre Celestial los conoce, el Señor los ama, Dios los bendecirá. Esta es su obra y es ordenada por Él. Ustedes pueden hacerla. Todos podemos hacerla juntos. Son sugerencias, hermanos, muy bonitas y muy importantes. Yo les invito a que lean el mensaje completo para que puedan deleitarse con todas las cosas que nos dice el presidente Uncros aquí. Tenemos entonces que en la sección 74 nos habla acerca de los niños pequeños y de su bautismo. De eso hemos hablado ya en otras lecciones y apenas se toca en esta. Tenemos que en la sección 75 nos dice revelación dada por medio de José Smith en Ohio en 1832, el 25 de enero, y comprende dos revelaciones diferentes. La primera va de los versículos del 1 al 22 y la segunda del 23 al 36, y se dieron el mismo día. La ocasión fue una conferencia en la que José Smith fue sostenido y ordenado presidente del sumo sacerdocio, y ciertos élderes deseaban saber más en cuanto a sus deberes inmediatos, y entonces siguieron estas revelaciones que tenemos en la sección 75, y dice: escuchad, oh vosotros que habéis presentado vuestros nombres para salir a proclamar mi evangelio y podar mi viña. He aquí os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder, alzando vuestra voz, como con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Y da el Señor una hermosa promesa, dice: así que si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Esa promesa es muy hermosa, hermanos, y tenemos aquí la lección que nos dice: Dios quiere que obremos con nuestro poder. Vamos a entender un poco esa promesa que nos extiende el Señor en esa lección. Vamos a ver cuál es el significado de las gavillas y la corona. En este versículo se emplean dos figuras para describir las recompensas que esperan a los fieles. Antiguamente los cereales se segaban a mano y se ataban en grandes manojos o gavillas. Estas son las gavillas. Luego estas se llevaban a la era para ser trilladas, es decir, para separar el grano de la paja. Que una persona sea premiada con muchas gavillas significa que ha trabajado, ha levantado una buena cosecha y puede ya gozar de los frutos de su trabajo. Los élderes que van a predicar el evangelio al regresar a veces comentan que no saben si su prédica ha servido o no para convertir a alguien. Pero si han sido fieles, la cosecha es segura. La semilla que han sembrado puede brotar y madurar años después de haber sido ellos relevados. La promesa de que habrá grandes bendiciones reservadas para los fieles es para aquellos que entienden que el campo en blanco está ya para la siega y están dispuestos a meter
su voz con fuerza. El elder Bruce McConkie explicó lo siguiente en cuanto al simbolismo de ser coronado. Los que reciban la exaltación en el cielo más alto del mundo celestial llevarán coronas. Es posible que en ocasiones usen coronas tangibles, representativas de su victoria sobre el mundo e indicadoras de que tienen mando como reyes y reinas en la casa eterna de Israel. Pero en todo momento estarán coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Así que, hermanos, no debemos desanimarnos pensando, no hemos hecho nada, no nos han hecho caso. ¿Qué si finalmente apenas escucharon? Hay grandes bendiciones cuando somos obedientes y somos diligentes en hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Y esas recompensas y esos galardones los vamos a recibir. Y esas personas puedan que en ese momento no nos hayan escuchado, pero como nos dicen allí, muchos años después, ellas pueden aceptar. Tenemos que en el 10 nos dice algo muy importante, invocando el nombre del Señor para que venga el Consolador, que les enseñará todas las cosas que les sean necesarias, orando siempre para no desmayar, y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. Allí nos hablan de algo muy importante y es del Consolador, hermanos. Nos hablan de pedir el Consolador. Smith y J. explicaron la importancia de la oración para enseñar eficazmente el Evangelio. Escuchen esto con atención, hermanos. Se les mandó a predicar la verdad de acuerdo con las revelaciones y mandamientos que se les habían dado. Y debían predicar solamente la palabra revelada. Pero ni siquiera eso podían hacer sin la ayuda del Consolador, el Santo Espíritu de Dios. Escuchen con atención, hermanos. Estudiar no capacita a un elder para predicar la verdad. Lo que lo califica para hacerlo es el Espíritu. Algunos élderes vuelcan toda su fe solo en la predicación. Aunque las palabras que aparecen a continuación no las expresó un miembro de la iglesia, los santos de los últimos días en general las apoyan. ¿Qué es la prédica sin la oración? Los sermones no son más que actuaciones desde el púlpito, ensayos bien estudiados, enunciaciones retóricas, conferencias populares o arengas políticas, hasta que Dios los convierte en respuesta a la oración sincera, en predicación del corazón y en el don de lengua. Solamente quien ora puede predicar la verdad. Muchas veces un discurso que no demuestra gran capacidad intelectual y viola todas las reglas de la elocuencia, de todas las reglas que la elocuencia contiene, sin embargo, una fuerza espiritual motivadora, sin una razón evidente, inspira, conmueve y moldea a los escuchantes. El hombre cuyos labios son inspirados por la brasa viva del altar de Dios. Tal vez tartamudee, pero sus oyentes no tardan en darse cuenta de que la pasión que lo enciende es la de salvar almas. Arthur T. Pearson. Esto es bien importante, hermanos, y eso lo hemos visto muchas veces cuando escuchamos a algunos oradores que nos llegan al alma, ¿verdad? Quizás no nos estén hablando con palabras muy sofisticadas, porque en realidad no es eso lo importante. Lo importante es que cuando el Espíritu Santo está con nosotros y tenemos el Consolador y hemos orado, nuestras palabras serán poderosas para llegar a los corazones. Poderosas porque serán como las palabras que el mismo Señor esté pronunciando a través de nosotros, y eso es algo realmente maravilloso. Por eso es importante escuchar, por eso es importante estar agradecidos ante todas aquellas personas que nos dan mensajes del Señor. No importa si son de gran preparación o si son de poca preparación. Sentémonos a disfrutar, sentémonos a deleitarnos con esas palabras que con sencillez van a llegar y van a penetrar en nuestros corazones. Tenemos que el Señor hace una advertencia en el 22 y dice que será más tolerable para el pagano en el día del juicio que para lo de esta casa. Por tanto, ceñid vuestro lomo, sed fieles y venceréis todas las cosas y seréis enaltecidos en el postrer día. Así sea, amén. Hermanos, tenemos allí una lección muy importante que siempre hemos mencionado en otras oportunidades.
oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Y somos responsables de todo el conocimiento que ya poseemos. No pensemos que por ser miembros de la iglesia ya automáticamente estamos salvados. Para nosotros el castigo es aún peor si somos infieles que para aquellos que no conocen el Evangelio, hermano. ¿O acaso el Señor sería justo si castigara de esa forma a alguien por no obedecer a una ley que no conoce? Recordemos que en el mundo de los espíritus ellos tendrán su oportunidad de aprender el Evangelio y de aceptarlo. Nosotros la estamos teniendo ahora y somos responsables por ello. Tengamos eso muy presente. Y recordemos la última lección. Dios quiere que obremos con nuestro poder, como nos lo decían los versículos. Yo sé, hermanos, absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nuestro Salvador vive. Sé que Él ha llamado a siervos muy especiales a obrar en su viña. Sé que nuestros obispos han sido llamados por Él especialmente, que nos aman, cuidan de nosotros y son personas que se esfuerzan cada día por progresar en la obra del Señor. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad ayudarlos. No me cabe ninguna duda que tenemos un profeta, un vidente y un revelador, que es el presidente Russell M. Nelson, y tenemos unos líderes generales que son llamados por el Señor, así como nuestros líderes locales. Sé que el Señor nos ama y nos guía, hermanos, y que todas estas cosas son verdaderas, que las revelaciones contenidas en el libro de Doctrinas y Convenios han sido dadas directamente por el Señor. No me cabe ninguna duda. Y dejo todas estas cosas con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección de la semana que viene, que se titula Grande será su galardón, eterna será su gloria. Doctrinas y Convenios 76. Tengan, hermanos, una estupenda semana.